Hermanos de Camino de Vida, su programa diario aquí en esta estación y por supuesto en Facebook y en YouTube. Hoy hablaremos además de cómo debemos aceptar, sentirnos felices y agradados de la bondad de nuestro Señor. Entendamos también cómo Él, en su grandeza, en su infinita misericordia y en el favor increíble e inmarcesible que hace de mantenernos con vida, nos deja conocer que Él es santo y que además de eso es bueno. Nosotros debemos amarnos unos a otros en la orden del Señor. Y por eso Efesios nos habla al respecto y nos deja saber de qué manera nuestro prójimo y cada uno de los seres queridos que están en nuestro entorno o fuera de él debe ser parte importante en nuestro corazón. Preguntémonos, ¿hay casualmente preguntas que merecen respuestas? Veamos la historia de lo que nos habla un poco el tiempo pasado. La teoría hoy de moda entre los astrónomos es que del Big Bang, la gran explosión que supone en vista de que las estrellas, dicen, están alejándose unas a otras en la inmensidad del espacio, que el origen es una gran explosión de materia compacta y que el mundo es simplemente uno de los planetas resultantes de esa gran explosión. Esta modernísima teoría ha dejado en el olvido a los astrónomos Belot y James, quienes pretendían y decían que una estrella muy veloz, al pasar a 6 millones de siglos, a corta distancia del Sol. Esto quiere decir que esa teoría levantó en la superficie, o se dice que el resultado de ello es que en la superficie solar se levanta una inmensa bola de materia ardiente, que entonces, al volverse fluida, se llegó a desprender de la masa solar y que después de seguir en un trayecto de algunos millones de kilómetros en pos del austro perturbador, se fraccionó en diferentes núcleos, los cuales no pudieron ser arrastrados por el astro visitante, por ser demasiado veloz su carrera, quedando por tal motivo en las proximidades del Sol, uniendo este al sistema de rotación actual. Una teoría que necesitamos un poquito de física y de química para poder entender todo lo que al respecto estos astrónomos hablaron y dijeron en su momento. Simplemente veamos que a través de esto, que es obviamente materia muy saludable para estudiar, hay y se presentan 6 dilemas que requieren respuesta. Y veamos, no quiero en ningún momento tratar de ser autónomo en esta apreciación o de querer alejarme de lo que estos genios pudieron haber dicho hace tiempo atrás. Simplemente recapacitemos y unámonos en referencia a lo que ello significa frente a nuestra absoluta credulidad de que hay un Dios creador. Entonces, como primera medida, tanto en el primero como en el segundo supuesto, ¿cómo se constituyó el elemento agua? Formado por un volumen de oxígeno y y dos de gas hidrógeno en una cantidad tan elevada que de ella carecen por demás los planetas que dan vueltas igual que nuestro alrededor del Sol. ¿Por qué es que el aire, y esta es la segunda suposición y pregunta, es el único gas totalmente transparente que vino a colocarse sobre la superficie, tanto acuosa como sólida, del planeta Tierra? Tal de su existencia ha sido tan útil para los seres vivos que la respiramos y particularmente para los seres humanos. Pensemos también
¿De dónde procede la vida, tanto vegetal como animal, que vino a poblar la Tierra, si los científicos no han podido formar vida con todos sus ensayos coloidales? Es un hecho científico y este es el cuarto punto, tal vez de estudio y de meditación. Es bien probado, un hecho científico, que la vida es extinguida por cualquier calor que exceda los 100 grados centígrados. Y sin embargo, la masa del planeta, en edades pasadas y aún presentes, se halla en su interior, a una temperatura de muchos centenares de grados centígrados. ¿Cómo poder entonces entender quién y por qué fue preservada en tiempos actuales y lo fue en tiempos pasados? ¿Cómo se formó la materia orgánica de materia inorgánica, cuando es axiomático que nadie puede dar o producir lo que no tiene? Y el sexto punto es, ¿cómo se formó la inteligencia de materia ininteligente? Si no es producto de la materia, debía existir la inteligencia antes de que ella existiese desde la eternidad. Es mucho más razonable creer que existe una inteligencia antes que la materia, que no creer que la materia inerte e insensible se organiza de un modo que revela discernimiento, sabiduría y propósito, como se observa en innumerables fenómenos de la naturaleza. Por eso, no solamente es un misterio el que podemos llegar a pensar, sino que la maravilla mayor es que cuando nadie existía, alguien pensó, con admirable acierto, cómo debía hacerse para que todos los seres vivos pudieran llegar a sentir, oír, ver, gustar y pensar. La presencia del pensamiento en nosotros y fuera de nosotros mismos y la absoluta imposibilidad de explicar todos estos fenómenos dentro de los límites del materialismo nos induce a buscar la única explicación posible en la creencia de un ser infinito e inteligente, anterior a las cosas visibles. Y si queremos sintetizar todo lo que hemos visto hasta este momento en los 3-4 últimos minutos, estamos obligados a creer que hay un Dios y es un Dios único, creador de todo lo que podemos ver. Si nos miramos y entendemos al respecto, yo los quiero remitir para que conozcan la historia de lo que fueron estos hombres. Emilio Balot, quien estuvo radicado por muchos años realizando actividades de todo tipo. Y además el científico James Hopwood Jeans, también quien se unió para poder realizar lo que su ciencia física, astronómica y matemática le permitió como ciudadano británico. Por lo que pensemos al respecto, que solamente hay un Dios y como tal a ese Dios es al que debemos venerar y a quien debemos darle todo el reconocimiento, porque solamente Él es soberano y perfecto. Nos dice Romanos, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Eso nos trae el gran consuelo saber que nuestro Dios es santo y es bueno. El hombre considerará siempre que puede llevar a cabo todo lo que desee, aunque no sea verdad. Y pasarán los años, pero no entenderá que solo Dios tiene el poder de disponer cada segundo de existencia sin que pueda el ser humano hacer nada que le permita evitar o hacer
que la soberana voluntad divina se cumpla en el que es procesamiento natural, que es solamente y personalmente realizado en el universo en forma absoluta por quien es Dios único. Cada lectura de la palabra de Dios nos abre múltiples preguntas y a la vez nos confirma muchas dudas en donde podemos encontrar que es palabra de verdad, que es palabra de confirmación, pues encierra y contiene la más pura realidad vivida, a la cual puede alcanzar el hombre con un grado pleno de seguridad y certeza en que Dios es un Dios vivo y es un Dios que existe. La ley de Dios es santa y lo es por muchas razones, pero lo más importante, porque es de Dios y como tal es soberana, es única. Su dueño es el creador de todo lo que existe en el universo, incluyendo a quien creó al hombre y creó la ley para que éste la cumpliese. Es tanta la santidad de nuestro creador que solo quienes estamos revestidos de su gracia podemos encontrarla y llevarla con nosotros, haciendo de ella nuestra importante norma de conducta y sobre la cual descansa cada momento de acción, significando que cumpliendo su ley estamos con el Señor y por supuesto Él mora en nuestras vidas para que su cumplimiento se efectúa y ese accionar solo gracias a su real y absoluta decisión celestial y divina en cada uno de quienes Él eligió para su gloria desde antes de la creación del universo. Esto es palabra divina, es palabra del Señor, es algo que nos deja ver no solamente la realidad de lo que vemos y sentimos, sino que a la vez nos coloca en un punto en donde no podemos regresar ante la eminencia de lo que observamos y conocemos, teniendo en cuenta que solamente Dios es quien ha puesto en nuestro corazón el que sea el reconocimiento para Él. Distinguir entre el pecado y por qué hablar de ello y comentarlo. Eso nos lleva a considerar que solo gracias a la bondad de Dios, porque Él es quien nos permite, desde donde estamos, ver cuál es la posición que tenemos frente a esa acción que va en su contra. Y es que obrar en contra del Señor es ir en contra de nosotros mismos. Porque solo viviendo en su ley, nosotros podemos entender que haciendo lo que la carne me llama, estaré quebrantándola y por lo tanto poniendo mi alma y mi vida en el peligro de condenación eterna. Dios nos da una forma para que establezcamos nuestra posición frente a Él. Y habiendo entrado a conocer su ley y su evangelio, por su gracia, no porque hayamos podido realizar algo como seres humanos, Él nos brinda la seguridad que necesitamos para que cada movimiento esté ligado a Él, sin alejarnos en ningún momento del peligro, pero sí dejándonos que el peligro aceche, que nos cerque, que nos acerque y que a Él resistamos, mostrando que en nuestras vidas vive el Señor y con Él el poder de ser liberados en su nombre y por su voluntad. Tenemos que sentir de verdad que la ley de Dios es santa y que su mandamiento es bueno y es justo. Por lo tanto, quien lo creó, quien lo dictaminó, quien nos lo entregó para que lo cumpliésemos, es bueno y es santo. Todo ello viene de Dios, que en su bondad y en su justicia, en su perfección, nos muestra la soberanía absoluta que Él tiene, como Dios eterno y como majestad sublime por sobre su creación. Es su creación. Nosotros somos parte de ella y por su gracia hemos sido sanados y
lavados en nuestros pecados por la sangre de Cristo Redentor. Sentimos siempre el deseo de dialogar sobre aspectos que nos dejan ver el orden divino que emana de la voluntad santa que nos enseña y que nos reclama que debemos amarnos unos a otros. Para muchos, cuando alguien pecador, como yo lo he sido, lo fui muchísimo tiempo, habla de la palabra del Señor, encuentra la gran sorpresa de dialogar respecto a cómo es posible que eso haya sucedido. Para Dios no hay nada imposible. Y lo más importante es reconocer y darnos cuenta y dejarlo al conocimiento público que no hay un ser humano que por sí solo pueda buscar a Dios, sino es porque la gracia divina llega hasta esa persona para dejarle conocer la necesidad que tiene de un Salvador. Efesios 5, 1 y 2 nos dice: sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor como también Cristo os amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En esta lectura hallamos cómo el Señor nos permite que encontremos la orden divina, no solamente de amarnos unos a otros, sino de reconocer que Dios es el único que merece ser alabado y reconocido como único Señor, como único Dios. Los griegos usaban 4 palabras para distinguir los diferentes tipos de amor. Es interesante ver cómo la historia nos trae hoy recuento de muchas cosas en las cuales jamás nosotros habíamos pensado. Él nos dice, primero, storgia. Se refiere al amor fraternal o afecto natural. El segundo que nos muestra es eros, es el amor pasional y sexual. El tercero es filia, denominado el amor entre amigos o afecto emocional. Y el cuarto, aunque para muchos puede ser una palabra que lo lleva a México y de ahí a una bebida muy especial, ágape. Se refiere a un amor puro e incondicional que implica entrega y sacrificio. Cuando la Biblia describe el amor de Dios por nosotros y el tipo de amor que debemos sentir por Él y por nuestro prójimo, el amor de Dios nos muestra palabra siempre que significa ágape. Esta última, que se refiere al amor puro e incondicional, que tiene de por sí entrega y sacrificio. Eso indica el compromiso de actuar. Nosotros, ¿acaso no nos hemos preguntado, sabes si es posible amar a alguien que ni siquiera te agrade? La respuesta seguramente de muchos vendrá, es muy difícil. No digo que sea imposible, pero muy difícil. De hecho, si Dios nos va a educar en el arte de amar, traerá a nuestras vidas a ciertas personas difíciles de amar. Y la verdad es que nuestra vida está llena de gente que no nos agrada. Si no le caemos bien a alguien, nos inclinamos a que tampoco nos caigan bien a nosotros. Si piensas en esto por un minuto, probablemente puedas hacer una lista de las personas que no te agradan y posiblemente sean las personas con las que te da trabajo llevarte bien. Todo el mundo es difícil de amar a veces. No solamente a ti, a todos nos sucede. Pero algunos son difíciles de amar en cualquier momento, en toda circunstancia, en todo instante. Y aquí es donde Jesús viene a decirnos que Él
no exigió que sintiéramos afecto o cariño por todo el mundo. Él no sentía un tierno afecto por los fariseos. No nos tiene que agradar todo el mundo. No es eso un alivio. No es algo que te permite descansar. No es algo que te hace reflejar que hay un aliento y hay un respiro que nos permite ver las cosas de manera que podamos sentir que lo que hay en nosotros es de acuerdo a lo que la palabra nos dice. Pero también entendamos. Sin embargo, debemos amarlos. Y aquí es donde viene el encuentro. Qué bueno que antes veíamos un pequeño resquicio por donde escapar. ¿Qué quiere decir la Biblia con andad en amor? Igual que andar físicamente. Este amor incondicional requiere que haya un esfuerzo, que se mueve en cierta dirección y que es algo que haces todos los días. Porque el mandato nos habla de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y eso nos lleva a que tengamos que hacerlo cada 24 horas, 7 días, 52 semanas, todos los años de existencia que nos queden. Veamos cómo un autor interesante, porque fue un hombre, Robert Charles Sprout, murió a comienzos de este siglo. Fue un teólogo reformado, americano y pastor ordenado de la iglesia presbiteriana. Este hombre, Robert Charles Sprout, escribió y dijo: se te requiere que creas, prediques y enseñes lo que la Biblia dice que es verdad, no lo que quieres que la Biblia diga que es verdad. Y es que de mucho tiempo atrás y en la actualidad, con mucha frecuencia, por no decir en un porcentaje increíble, quienes llevan la palabra del Señor a quienes los escuchan, acomodan la verdad de la Biblia para que suene como ellos quieren que suene, para decir algo que ellos creen que la Biblia está diciendo, sin ponerse a pensar que con ello están asaltando en una forma adrede y sistemáticamente la verdad que el Señor impone para que creamos, prediquemos y enseñemos lo que la palabra dice que es verdad. No lo que yo en mi interior y cuando lo escribo o cuando lo tengo en mente o cuando lo dejo conocer, quiero que suene para que los demás sientan algún descanso o un respiro y que yo pueda darme las ínfulas de traer noticias aparentemente ciertas que no son ciertas. Por lo tanto, miremos cómo la palabra debe ser creída, predicada y enseñada de acuerdo a cómo está en la Biblia y conforme es la verdad que ella nos relata. No podemos acomodarla bajo ninguna circunstancia. Oremos al Señor, pidámosle que nos ayude a entender y a orar conforme su palabra y su bondad. Señor Santo, gracias Dios por mostrarnos todo lo que eres y todo lo que tienes para nosotros, con tu amor, con tu misericordia. Déjanos, Señor, recrearnos en ti, haciéndonos sentir que estamos en tus manos y permítenos vivir una vida que venere y alabe a tu Hijo Santo Jesucristo, quien es nuestro Redentor y es el pan de vida eterna que tú has permitido que Él nos ofrezca. Mis amigos, muchas gracias por acompañarme en este su programa Camino de Vida. Los invito para que me acompañen mañana aquí por esta estación y o por Facebook o YouTube. Un abrazo grande y espero sus comentarios. Hasta mañana, si el Señor nos lo permite.